Amados hermanos, muy buenos días una vez más en el nombre del Señor. Es un placer volver a saludarlos como siempre cada domingo desde este lugar, compartiendo también la maravillosa palabra del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes el tema Superando la ansiedad. Hay un autor, Reinhold Niebuhr, un teólogo y filósofo estadounidense de origen alemán. En su libro La naturaleza y el destino del hombre dice que experimentamos ansiedad porque por un lado no existen límites para nosotros, tenemos a nuestro alcance innumerables posibilidades, pero a la vez estamos limitados, somos incapaces de lograr nuestro potencial. Añade: si tratamos de resolver la ansiedad ignorando nuestras limitaciones y haciendo uso de nuestras posibilidades, caemos en el pecado del orgullo, que finalmente sería un fariseísmo. La ansiedad, debido a que es un mal en nuestra sociedad, todas las escuelas de psicología y psiquiatría le han dedicado una atención muy especial. Abundan bibliotecas, abundan los libros de cómo manejar la ansiedad, seminarios, conferencias, charlas, etcétera, etcétera. Parecería que la iglesia no habla mucho de la ansiedad como un tema, digamos, como una doctrina. Sin embargo, el teólogo Søren Kierkegaard, teólogo y filósofo danés, en su libro El concepto de la angustia, trató la ansiedad como un tema relacionado con la doctrina del pecado original. Lo hizo partiendo de las premisas de Agustín y Pelagio, siglos IV y V después de Cristo, y es muy interesante abordar el tema de la ansiedad desde el punto de vista teológico, pero eso lo dejamos para otro momento. Cito también a Eddie de la Milieu, un teólogo belga. Dice que en un estudio hecho en los Estados Unidos de Norteamérica, el 90% de los pacientes crónicos que acuden al médico hoy en día padecen un síntoma común. Su problema no comenzó con el toser o con el dolor de pecho o la hiperacidez. En el 90% de los casos, el primer síntoma era temor. El temor, por ejemplo, a perder el trabajo, el temor a envejecer, el temor a quedar al descubierto, el temor a la nada. Tarde o temprano, estos temores se manifiestan como síntoma clínico. El temor a veces no es más que una ansiedad superficial, pero otras veces sus raíces son tan profundas que el paciente niega su existencia y va de médico en médico tomando inyecciones, hormonas, tranquilizantes y tónicos en una búsqueda infinita de alivio. Pero veamos lo más importante, y esto es lo que nos importa. ¿Qué es lo que dice Jesús? En el Evangelio de Mateo 6, 25 al 34, leemos lo siguiente: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es,
y mañana se echa en el horno. Dios lo viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta a cada día su propio mal. La ansiedad, en la primera versión inglesa, lo traduce así como, entre comillas, no penséis en el mañana. Los traductores anteriores, como Wycliffe, puso el equivalente de no os afanéis por vuestra vida, que es lo que también dice la Reina Valera del 60. Y otros traductores anteriores, como Tyndale, Cranmer y la Biblia de Ginebra, ponían algo así como no tengáis cuidado por vuestra vida. Así que juntando estas tres frases de tres versiones distintas de las Escrituras, vean ustedes, no penséis en el mañana, no os afanéis por vuestra vida y no tengáis cuidado por vuestra vida. Ahora, uno se pregunta, ¿y qué quiere decir esto? Ahora, aclaramos que esto no implica, fíjese bien, hermanos, no implica una negación a la previsión normal y prudente que es propia del ser humano. Lo que Jesús pretende llamar nuestra atención es acerca del cuidado que debemos tener de no caer en el hoyo de la ansiedad y la preocupación. De ninguna manera Jesús nos está llamando a una actitud descuidada respecto de la necesidad de planificar nuestra vida. Alguien dijo, hablando de planificación, planifica como si vas a vivir 100 años, pero debes estar preparado como si hoy fuera el último. Entonces, lo que Jesús está advirtiéndonos es de no caer en la ansiedad al punto de que ésta nos paralice y nos quite la alegría de vivir. Los mismos judíos en la época de Jesús estaban muy familiarizados con esta actitud ante la vida y de la necesidad de la previsión. Los grandes rabinos enseñaban que un hombre debía enfrentarse con la vida con una combinación de prudencia y serenidad. Insistían, por ejemplo, que todos los padres deberían enseñar a sus hijos a estudiar una carrera y decían que el no hacerlo, el no enseñarles a tomar esa responsabilidad, el no hacerlo, decían estos rabinos, que era como enseñarles a robar. Es decir, creían en la necesidad de dar todos los pasos pertinentes para llevar una vida prudente y sabia. Pero al mismo tiempo decían, el que tiene un pan en la cesta, canasta, y dice, ¿qué comeré mañana? Ese es un hombre de poca fe, decían. Entonces, lo que Jesús está enseñándonos aquí, una lección que está dándolo a sus propios compatriotas, ellos lo sabían muy bien. La lección de la prudencia, de la previsión, de la serenidad y de la confianza. La ansiedad. Entonces, ¿cómo abordarla? En el texto que hemos leído,
Mateo 6, 25 al 34, repito, Jesús nos da 7 argumentos que nos pueden ayudar cuando estamos en medio de la ansiedad. Empieza indicando en el versículo 25 que Dios nos dio la vida. Y si Él nos dio la vida, no debemos dudar en que Él nos dará para las cosas más pequeñas. Pablo dice que así como Dios no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? Romanos 8:32. Y si Dios nos dio la vida, podemos confiar, hermanos, en que Él también nos dará el alimento para sustentarla. Y si Dios nos dio cuerpos, podemos confiar del mismo modo que Él también nos dará la ropa para vestirlos. Así que el primer argumento de Jesús es que si Dios nos ha dado la vida, podemos confiar que Él también nos dará todo lo necesario para mantenerla. Un segundo argumento de Jesús, vean ustedes, es el argumento de los pájaros. ¿Qué argumento más interesante? Diríamos. Versículo 26. Ellos no viven con ansiedad. No intentan amontonar graneros para un futuro, ya sea invisible e imprevisible, y sin embargo se mantienen vivos. Los rabinos judíos encontraban fascinante la manera de vivir de los pájaros, y realmente es una maravilla ver a los pájaros, ver a los animales. El detalle de lo que Jesús está diciendo no está en que los pájaros no trabajan. Ojo a esto. Porque se ha dicho que nadie trabaja tanto como un gorrión para ganarse la vida. Pero el punto es que Jesús quiere enseñarnos es que los pájaros no se preocupan. No están estresados como las personas acerca de su futuro, que no pueden ver, un futuro que no se puede ver, tratando de encontrar su seguridad en las cosas que acumulan para el futuro. Un tercer argumento lo hallamos en el versículo 27. Y aquí Jesús usa un argumento lógico con dos posibles interpretaciones. Por un lado, quiere decir que ninguna persona, a base de preocuparse, puede añadir a su estatura un codo. Un codo representa 45 centímetros. Yo no sé si alguien quiere crecer 45 centímetros, salvo por los niños, por supuesto, ¿no? De otro lado, quiere decir que ninguna persona, por más que se preocupe, puede extender su vida temporal. Y este es el sentido más probable del que Jesús quiere decir. En el fondo, entonces, lo que Jesús dice es que la preocupación no tiene sentido en ninguno de estos casos. Un cuarto argumento es que Jesús echa mano, valga la redundancia, el argumento de las flores, versículos 28 al 30. Los lirios del campo a los que se refiere eran las amapolas y las anémonas escarlatas. Crecían en las laderas de Palestina. Sin embargo, pese a su efímera y ligera existencia, comparada con la vida humana, se vestían con una belleza que superaban los mantos de los reyes. Cuando morían estas flores, las usaban para nada mejor que encender el fuego. Fíjense en esto. Los hornos de Palestina se hacían de arcilla, y cuando se quería subir la temperatura rápidamente, se echaban unos manojos de hierba y de flores silvestres secas dentro del horno, y así se le prendía fuego. Así terminaban estas maravillosas flores.
Y sin embargo, Dios las viste con una belleza que Salomón, con toda su gloria, no fue capaz de vestirse. Belleza que el ser humano jamás podrá imitar. Ahora, si Dios le da tal belleza a estas preciosas flores con una vida tan corta, ¿cuánto más tendrá cuidado de una persona que es la corona de su creación y que además es imagen y semejanza de Dios? Un quinto argumento es el argumento del pagano, versículo 32. Dice que la ansiedad es característica de los paganos y no de los que saben quién es Dios, no de los que conocen a Dios. Versículo 32. La ansiedad, la preocupación, amados hermanos y amigos, en el fondo es desconfiar de Dios. Cuando mi padre vivía, yo tenía tal confianza que sabía que jamás se olvidaría de mí, que jamás me abandonaría. Y sin duda muchos de ustedes pueden decir lo mismo de sus padres. Pero ¿cuánto más el amor de Dios? Ese amor del que nos dice Jeremías 31:3, cuando Dios le dice a Jeremías, con amor eterno te he amado. Bendito sea Dios. Un sexto argumento es el argumento del reino. Buscar el reino de Dios y hacer su voluntad. También eso está en Mateo 6:10. Hermanos, recordemos esto. Estar bajo el reino de Dios, y a propósito, es uno de los puntos que constituyen la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. ¿No es cierto? Si el reinado de Dios está en nosotros, si el reino de Dios está en nosotros, hermanos, sí o sí, necesariamente, la voluntad de Dios se tiene que manifestar. La voluntad de Dios tiene que primar en nuestra vida. O de otro modo, el reino de Dios no está con nosotros. Así de sencillo. No es que no experimentaremos tiempos de ansiedad. Esto es parte de nuestra condición humana. Pero Dios nos dará la fuerza. Dios nos dará la sabiduría y la gracia para enfrentar esos momentos que la vida nos depara. ¿Cuántas veces yo he pasado tiempos de ansiedad? Pero en esos tiempos, repito, es cuando la gracia de Dios, la fuerza y el poder del Espíritu Santo es el que nos levanta y nos mantienen a flote. Y gracias al Señor. Entonces, Jesús nos da la fórmula cómo superar la ansiedad. Hacer de Dios el centro y el eje dominantes de nuestras vidas. Amén. Y por último, Jesús dice que podemos superar la ansiedad cuando adquirimos el arte de vivir al día. Subrayen esa frase, el arte de vivir al día. Versículo 34. Los judíos tenían un dicho: no te preocupes por los males del mañana, porque no sabes lo que vendrá. Tal vez mañana no estés vivo y te habrás preocupado por un mundo que ya no será tuyo. Si viviéramos cada día como viene, si cumpliéramos cada tarea como se nos presenta, entonces la suma de todos los días no podría ser sino buena. Jesús nos aconseja que atendamos
a las demandas de cada día según nos vayan llegando, sin estar ansiosos, sin preocuparnos acerca del futuro desconocido y de las cosas que a lo mejor no sucederán nunca. Para terminar, hagamos lo mejor en cada situación de nuestra vida. Y lo demás lo dejamos al Señor. Esto es algo así como Marta frente a la tumba. Marta mueve la piedra, pero el que levanta a Lázaro es Jesús. Esto es algo como los maestros Salas allá. ¿Recuerdan ustedes en las bodas de Caná de Galilea, Juan 2? Los jóvenes llenan las tinajas, pero el que hace el milagro de convertir el agua en vino es Jesús. Hagamos lo que tenemos que hacer, lo que está dentro de nuestras fuerzas, pero lo demás, el Señor puede hacerlo. Y aprendamos las lecciones de la naturaleza de las que nos habla Jesús. Recordemos lo que Dios hizo con nosotros en algunos momentos dramáticos en los que nos tocó vivir. ¿No es verdad que Dios nos levantó? ¿No es verdad que Dios vino y nos ayudó? Pues sí, tenemos que mirar en algún momento el pasado y ver lo que Dios hizo y cómo ese mismo Dios puede estar ayudándonos ahora y ya. Hubo un salmista que dijo estas palabras, recordando un poco su historia. Dios mío, mi alma está abatida en mí. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Pero dice el salmista, por tanto, me acordaré de ti desde la tierra de Jordán y del Hermón desde el monte Mizar, el pasado. Recordemos que el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los profetas, de los apóstoles y de todos los hombres y mujeres a lo largo de la historia, es el mismo Dios nuestro. Gloria a Dios. Y voy a compartirles una historia muy linda. Alistair MacLean cuenta una historia del místico alemán Taulero. Taulero, místico alemán. Cierto día, Taulero se encontró con un mendigo. Que Dios te dé un buen día, amigo, le dijo. Y el mendigo le contestó, gracias a Dios, no he tenido nunca un mal día. Entonces Taulero le dijo, que Dios te dé una vida feliz, amigo. Gracias a Dios, le dijo el mendigo, siempre soy feliz. Taulero le dijo sorprendido, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Bueno, dijo el mendigo, cuando todo está bien, doy gracias a Dios. Cuando llueve, doy gracias a Dios. Cuando tengo hambre, doy gracias a Dios. Cuando tengo cualquier sea mi situación, le doy gracias a Dios. Y puesto que la voluntad de Dios es mi voluntad, y lo que a Él le agrada, me agrada a mí, ¿por qué iba yo a decir que no soy feliz cuando lo soy? Taulero se quedó sorprendido, anonadado.
y le preguntó: ¿quién eres tú? Soy un rey, contestó el mendigo. Taulero le preguntó: ¿y dónde está tu reino? Y el mendigo le contestó tranquilamente: está en mi corazón. Qué hermoso. Isaías se suma. Aproximadamente 2800 años que dijo estas hermosas palabras: tú, Señor, guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aleluya. Le invito a poner en práctica estos principios divinos. Y termino con una cita de la Plegaria de la Serenidad, atribuida al teólogo, filósofo y escritor Reinhold Niebuhr. Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, fortaleza para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para reconocer la diferencia. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra para estos tiempos de tanta ansiedad y preocupación que vive la humanidad, y que muchas veces nosotros, siendo cristianos, no estamos exentos de ello. Oro también por aquellas personas que sufren de ansiedad, preocupación y temor. Oro para que encuentren en ti la verdadera solución. Que esta palabra, que es tu palabra, Señor, quede en el corazón de los oyentes y produzca fruto para la gloria de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos, que esta palabra llegue a sus mentes y a sus corazones y traiga frutos abundantes para la gloria del Señor.